Entonces, como conversábamos o veíamos ayer, estábamos pasando por los distintos mecanismos. Vimos el primer mecanismo, que era alteración, dijimos que no era un mecanismo fisiopatológico, pero como ocurría en la realidad, lo consideramos como mecanismo, aunque no es un mecanismo clásico, porque altera la definición de insuficiencia respiratoria, que era en el fondo insuficiencia respiratoria relacionada con una presión inspiratoria baja, o sea que en el fondo es altura, en el fondo es altura o, digamos, ventilación de gases pesados. Entonces, esa sería como nuestra primera causa, que como dijimos no es fisiopatología, es enfermedad estricto. Después teníamos alteración de la ventilación o hipoventilación. Después vimos alteración de la difusión. Y ahora vamos a tomar las dos últimas, que son alteración del VQ o alteración de la ventilación-perfusión, es lo mismo. O, y por último, una alteración que se llama chant. Ya que ya, en cierto sentido, ya lo documentamos, ya entendimos lo que significa la palabra chant, o sea, cortocircuito. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos en términos de enfermedades, no todos los pacientes presentan un mecanismo puro. La mayoría de las veces están todos los mecanismos, están todos. Pero si uno aislara el que es más frecuente en todas las enfermedades, uno tendría que plantearse el trastorno BQ. De una u otra manera, es el más frecuente. Pero volvemos, la mayoría de las veces no está solo. O sea, hay trastorno del BQ con un componente de hipoventilación, hay trastorno de BQ con alteración de la difusión, etcétera. O al revés, una alteración de la difusión se puede acompañar de BQ, pero están mezcladitos. Pueden existir en forma pura, sí, pero lo habitual es que estén mezclados, ¿ya? Pero igual hay que saber reconocerlo cuando están en forma pura, porque cuando están en forma pura hay que tratar de darle un tratamiento más específico, ¿ya? Entonces, pero esta es lejos la causa más frecuente, ya sea forma pura o como forma impura, o sea, mezclado con otro. ¿Ya? Recordar que la BQ no es homogénea en el pulmón, porque la ventilación también tiene que ver con zonas preferidas en términos de presiones dentro del pulmón y las perfusiones también. ¿Por qué las perfusiones? Porque las perfusiones no dependen solamente de la presión hidrostática, sino que dependen también de la presión atmosférica. Entonces yo voy a tener perfusiones, si estoy sobre todo en una posición de pie, voy a tener perfusiones mucho más altas en los segmentos basales que en los segmentos apicales. Y la ventilación, proporcionalmente hablando, también va a ser más alta en las zonas apicales. Ahora, digo proporcionalmente hablando, porque por la forma del pulmón y por el movimiento del pulmón, la ventilación siempre es más alta en las bases. Lo que pasa es que la proporción hace que el BQ sea más alto en los segmentos superiores. ¿Ya? Y obviamente cuando los pacientes están acostados, pasa distinto, porque las presiones, si bien hay más perfusión en los segmentos basales, obviamente se va a hacer más crítica la perfusión en los segmentos anteriores, si es que estamos acostados. ¿Se dan cuenta? Cambia, obviamente, según la posición. Esta alteración, igual que el trastorno de la difusión, se aumenta la diferencia alveolar arterial. ¿Por qué? Porque, volvemos, lo que se altera es el paso del oxígeno entre el alvéolo y la arteria, porque no es un problema que no llegue al pulmón el aire, es un problema ya de transferencia de oxígeno a través de la membrana. Y igual como los otros trastornos, en general la PCO2 es normal mientras logre compensar. ¿Por qué? Porque la PCO no tiene problemas de difusión, o sea, no llega y pasa fácilmente a través de los distintos tejidos, por lo cual es menos crítico el paso de la PCO2 que el paso del oxígeno. ¿Ya? Eso es un elemento bien importante. ¿Ya? Bueno, tenemos distintas situaciones en relación a los BQ. Estoy buscando aquí el puntero. ¿Ya? Nosotros tenemos la primera situación que es normal. Entonces nosotros tenemos nuestro alvéolo, ¡pum! Y tenemos acá nuestro flujo. Entonces la presión alveolar aquí la calculamos en 101, si no tenemos trastorno de difusión y no tenemos trastorno de nuestra membrana alveolo-capilar, vamos a tener, pongámosle, una presión arterial de 101. Eso significa que nuestro gradiente es cero, cosa que normalmente no ocurre, pero yo me imagino que yo copié el dibujito, no lo hice yo,
trata de decir que no hay un problema en el fondo en este momento una persona normal de gradientes. ¿No? ¿Por qué dijimos que el gradiente aquí es cero? Porque la resta entre la presión alveolar y la presión arterial de oxígeno. Por tanto, 101 menos 101, cero. ¿Ya? Tenemos que un BQ extremo es cero. ¿Qué significa BQ extremo cero? Supusimos nosotros aquí que la ventilación sea cero, pero si hay flujo. ¿Flujo para qué? Para oxigenación. Ese es el flujo que nos interesa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este extremo de BQ, donde el BQ es cero, acuérdense, el BQ es una división, ventilación, perfusión, si es cero, resulta que aquí vamos a tener esta situación donde no hay ventilación, porque es cero, y tenemos perfusión. ¿Y qué ocurre? Obviamente no se oxigena nada, cero, porque no está llegando nada alveolar, y sí sale una presión que se va cargando de CO2 porque no está siendo eliminado. ¿Por qué se separa de los trastornos de Q? Porque tiene un comportamiento clínico que es distinto que vamos a hablar cuando hablemos de CHAN. Pero en el fondo el CHAN, ¿qué es lo que es? Un BQ extremo, donde tenemos zonas que se están perfundiendo, que en el fondo están pasando para oxigenarse, donde hay cero ventilación. ¿Ya? El otro extremo es cuando tenemos un espacio muerto, que en el fondo es un BQ indeterminado. O sea, alguien antes decía cuando teníamos el denominador, tenemos cero, o sea, antes decían que era infinito. En realidad no es infinito, es indeterminado. Aquí aparece como infinito, como doble cero, pero es indeterminado. ¿Qué consiste esto? Que tenemos ventilación, pero no tenemos perfusión. Entonces, al no tener perfusión, obviamente nuestro PQ va a ser indeterminado o infinito. ¿Qué ocurre? Tenemos alvéolos sumamente oxigenados, tenemos la sangre arterial que está aquí sumamente oxigenada, pero, ojo, no hay movimiento. Por lo tanto, entre comillas, este alvéolo está fuera de función. O sea, estamos gastando ventilación de más, porque esta ventilación no está oxigenando. ¿Por qué? Porque no hay perfusión. Entonces, al final, tenemos, claro, estamos suponiendo un gradiente alveolar arterial de cero, pero estamos en el fondo no oxigenando nada y no estamos tampoco removiendo CO2. ¿No? Es, como dice su nombre, espacio muerto, no es funcional. ¿Ya? Y tenemos situaciones intermedias. Esta sería la tablita intermedia, en la cual voy a aproximar un poquitito, el cual, si ustedes se dan cuenta, tenemos algún grado de ventilación y algún grado de... Aquí en este caso, como menor de 0,8, tenemos menos ventilación que perfusión. Aquí tenemos la perfusión normal y aquí tenemos ventilación disminuida. Si tenemos ventilación disminuida, el problema va a ser fundamentalmente la PCO2. ¿Por qué? Porque dijimos que el principal determinante de la concentración parcial de CO2 es la ventilación. Lo dijimos cuando hablamos de hipoventilación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va permanentemente, con cada vuelta de la circulación, va quedándose un poquitito de PCO2 atrapada. Entonces, en el fondo, vamos a ir aumentando la PCO2. Y si ustedes se acuerdan, la fórmula de presión alveolar de oxígeno, en la medida que nosotros aumentamos la PCO2, va disminuyendo la presión alveolar de oxígeno. Y en la medida que disminuye la presión alveolar de oxígeno, obviamente va disminuyendo la presión arterial de oxígeno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pasa lo mismo que pasa en la hipoventilación. En la medida que yo tengo un BQ, en la medida que lo voy haciendo más bajo, con tendencia a cero, voy a tener que cada vez voy a tener menos oxigenación y cada vez voy a tener mayor retención de CO2. Ese sería nuestro BQ disminuido. ¿Qué ocurre en el BQ aumentado? Ocurre lo contrario. Como tengo poca perfusión, me va a llegar poco CO2 para el grado de ventilación. Al llegarme poco grado de ventilación, voy a tener, en fondo, un CO2 disminuido. Si tengo un CO2 disminuido, voy a tener una presión alveolar de oxígeno mayor. Entonces uno diría, pero ¿cuál es el problema? Es mejor, es mejor que yo tenga hiperoxigenación y no voy a tener insuficiencia respiratoria. Pero el problema es la mala distribución del oxígeno. Porque aquí me va a llevar una ventilación y la cantidad de sangre que está pasando va a ser disminuida. Entonces, me van a quedar, en el fondo, zonas que van a tener un BQ al revés, porque estoy, entre comillas, hiperoxigenando o generando alvéolos con mucha oxigenación,
pero esa ventilación no va a llegar a zonas óptimas, o pongámoslo acá para que sea una zona óptima. Entonces, al final, si sumo, como dicen, sumo todos los alvéolos, esta ventilación está desperdiciada. Es una ventilación que está yendo a zonas que son óptimas y aquí se está gastando ventilación en centímetros cúbicos en zonas que están con hipoperfusión. Entonces, entonces también se produce insuficiencia respiratoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, los VQ, tanto el VQ Chant, que es una cosa que vamos a ver después del resultado al final, o el espacio muerto, que ya vimos que genera, si nosotros aumentamos el espacio muerto, acuérdense, genera hipoventilación. Y estos dos que se conocen esto cuando está menos de lo normal, pero no es cero, o más de lo normal, pero no es indeterminado, en el fondo son el típico trastorno de Q, estos que están aquí abajito. ¿Ya? Entonces, este quizá el efecto BQ es quizá el más difícil de entender en términos, porque nos sirve este modelo, nos sirve en forma precisa este modelo, digamos, de West, se llama este modelo de alveolo, de unidad de alveolo capilar de West, no nos sirve porque no nos explica el fenómeno en términos completos pulmonares, no nos explica en términos alveolares. Entonces uno dice, sobre todo el BQ aumentado, uno dice, ¿cómo lo entiendo? Sí, sí, es como bueno, pero no es bueno porque estamos destinando ventilación a zonas que no están bien perfundidas. Entonces, es como un desperdicio de ventilación, porque en la otra zona va a pasar esto, o va a pasar de efecto Chant. Entonces, en fondo, no es bueno. ¿Ya? Esto es un poquitito, me quiero de ver la diapositiva, esta era la primera. Entonces tenemos un extremo, que es el efecto Chant, un extremo que es espacio muerto, y tenemos en el medio, cuando esto es cero, cuando esta perfusión es cero, y tenemos un montón de PQs que son intermedios entre estos dos. ¿Ya? Entonces nuestro pulmón, para que lo vean, lo normal tiene zonas que tienen, aunque ustedes no crean, zonas cercanas al chant o casi chant. Hay un chant fisiológico, pero tiene que ver con una variación, no una variación, sino con una variación anatómica, o sea, una situación anatómica. Y tenemos, en el fondo, zonas con espacio muerto que ustedes saben que existen fisiológicamente. Y todo nuestro pulmón tiene zonas de BQ que no son óptimas. Ahora, el promedio es el óptimo en general en una persona normal. O sea, se en promedio 0,8 y se considera normal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante conocer esto del VQ? Porque se dan cuenta que hay distintos VQ, o sea, nuestro pulmón tiene distintas zonas. Nos vamos dando cuenta que nosotros, si tenemos un trastorno del VQ, estos son desviaciones estándar, o sea, ¿qué tan lejos está lo de normal? Entendámoslo así, para arriba o para abajo. ¿Ya? Y nosotros aquí estamos dando oxígeno. Esta es nuestra presión inspirada de oxígeno, nuestra PO2, la PO2 es la fracción inspirada con la presión barométrica y la presión de agua incluida, pero en el fondo la cantidad de FiO2 que está recibiendo. Y nos damos cuenta que lo normal es que cuando estamos muy cerca de lo normal, nosotros en la medida que aumentamos la oxigenación, aumentamos la FiO2, vamos aumentando la saturación de oxígeno o la presión parcial de oxígeno. Pero fíjense que a la medida que nos alejamos, o sea, aquí estamos a 2 desviaciones estándar, o sea, muy lejos de lo normal, nosotros vemos que nuestra FiO2 no aumenta tanto la presión parcial de oxígeno. Entonces, en otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Que en el fondo, en la medida que tenga una chant, perdón, en la medida que tenga un trastorno del BQ severo, cuyo extremo es el chant, la persona no va a comenzar a responder al oxígeno. O sea, si tengo un trastorno chiquitito o un trastorno de cierta intensidad, va a responder a oxígeno, pero en los extremos va a dejar de responder. O sea, eso se ocurría en una hipoventilación severa. Si obviamente tengo un paciente que tiene frecuencia respiratoria de cero, no saco nada de darle oxígeno porque el paciente no está inspirando y no le entra nada al pulmón porque tiene una hipoventilación severa, o sea, está en apnea, no saco nada del oxígeno. Y lo mismo un poco pasa en el chant. Si tengo cero perfusión para oxigenación, aunque yo le ponga oxígeno, aunque mi alveolo esté lleno de oxígeno, no se va a oxigenar. Y va a depender entonces de el extremo o la situación del BQ, obviamente, la respuesta.
En general no se mide el BQ, por lo cual obviamente uno lo supone que está alterado o que no está alterado, pues no se puede medir, pero ese es el concepto. A BQ más alterado, menos posibilidad que responda el paciente a nuestra terapia, que es el oxígeno. Y por último, tenemos nuestro chant, que lo separamos. ¿Por qué lo separamos? Fundamentalmente por esto, porque el oxígeno, en la medida que hay más chant, menos posibilidad de responder a la FIO2, a la oxigenación. ¿Ya? ¿Cómo se define? Sangre alcanza torrente sistémico sin pasar por zonas ventiladas. Es más frecuente extrapulmonar, defectos cardiovasculares congénicos, sí, así, ducto arterioso. Ahora, ojo, también, y también intrapulmonares como fístulas arteriovenosas, pulmonares, etcétera. Pero esto ocurre mucho y es muy frecuente, una enfermedad que antes hacíamos en las clases, que es el famoso distrés, y en el cual, en la medida que se va comprometiendo el BQ, a la medida que se va alterando y que comenzamos a tener zonas ventiladas sin perfusión, comienzan a tener este efecto. La mayoría de las veces, una de las causas fundamentales de muerte por insuficiencia respiratoria tiene que ver con la presencia de chant. O sea, nosotros podemos dar oxígeno y el paciente no responde a oxígeno, ¿ya? Es el terror de las UCI, porque en el fondo significa que no tenemos casi ninguna posibilidad o sea, depende del porcentaje, pero en el fondo se nos van disminuyendo las posibilidades de tratamiento. Eso, ojo, aquí serviría un ventilador mecánico, escasamente. Estamos hablando del ventilador en términos de dar ventilación, de dar solamente oxígeno, y nos sirve muy poco, porque en el fondo el problema, volvemos, es de que no se está oxigenando digamos, el alvéolo. Porque en el fondo, perdón, porque si se oxigena el alvéolo, como no hay sangre, no, no o sea, perdón, lo dije mal, como si existe ventilación, pero no existe sangre, al final no está pasando por ahí, y al no pasar por ahí, obviamente no se oxigena, o sea, pasa la sangre, pero no entra en contacto con el oxígeno. Entonces pasa sangre que no se va a oxigenar. Ya, lo voy a decir de nuevo, que me distraje por mi gata que me clavó las uñas. Ya, pasa sangre, pero no se oxigena, porque el alvéolo no está en el fondo recibiendo aire, y al no recibir aire se pasa en el fondo la sangre sin oxigenarse, y después obviamente como ya pasó no se puede volver a oxigenar. ¿Ya? Aquí no aparecen en general, el chant, en el caso del distrés, son intrapulmonares, se abren fístulas, microfístulas o arterias de la microcirculación. ¿Ya? Esto es el modelo, ¿se dan cuenta? Yo tengo unas unidades con chant, tengo el paso de la sangre, no se oxigena nada, porque no entra en contacto con un alvéolo. Tengo unidades normales, esto es lo que pasa fisiológicamente, que se van mezclando. Nunca las unidades alveolares son una y son todas iguales, siempre son todas distintas, por lo cual aquí tenemos una unidad normal, pero es tanto en el fondo el porcentaje de flujo que sale una sangre mezclada y severamente mezclada. Ustedes dicen en el BQ pasaría algo parecido, sí, pero aquí la sangre no viene completamente desoxigenada. Si es un trastorno BQ, no se oxigena en forma óptima, pero sí hay zonas que sí se oxigenan en forma óptima, por lo tanto, el deterioro o la alteración alcanza a ser compensada. ¿Se dan cuenta? Pero con el chat es sangre que no tiene nada de oxígeno, por lo tanto, obviamente para compensarlo con unidades normales es más difícil. Y obviamente depende del porcentaje CHAN. El CHAN fisiológico, aquí está, si nosotros suponemos en el fondo esta nuestra fracción inspirada de oxígeno, o sea, el oxígeno que estamos recibiendo, acuérdense que la atmósfera es 21, entonces nosotros vamos aumentando la FIO2, que en el fondo es la oxigenoterapia, el tratamiento con oxígeno, y vamos mejorando, va respondiendo bien, nuestra presión arterial de oxígeno va subiendo a la medida que yo aumento la FIO2. Esto con CHAN 0. Si CHAN 0 se refiere a 0 porcentaje del gasto cardíaco del ventrículo derecho no oxigenándose. Eso es CHAN. 10% significa que el 10% de mi gasto cardíaco del ventrículo derecho no se oxigena, o sea, pasa por el pulmón, pero no se oxigena porque está conchando, o sea, nuestro alvéolo ahí tiene cero contacto con esa sangre, ¿ya?
Eso se habla de 10%, 20, 30. Y fíjense que yo dando 100% de oxígeno, apenas alcanzo un rango normal, o sea, una presión parcial de 100, que dijimos que es normal, con un chan de 30. O sea, con un chan de 30%, ya, sin el 30% del gasto cardíaco que pasa por el ventrículo, que sale del ventrículo derecho, no pasa por oxigenación, chan de 30%, voy a ver que no responde cero oxígeno casi. Y con, o sea, un poquitito, responde un poquitito, porque alcanza a responder algo, pero con 50% ya nada. Entonces, perdemos nuestra principal arma para compensar la insuficiencia respiratoria, porque no la tratamos, o sea, logramos una oxigenación adecuada, que es el oxígeno. ¿Ya? Ojo, yo voy a hacer un aclaramiento con la ventilación mecánica. La gracia de la ventilación mecánica es que puede modificar el porcentaje de Chan. ¿Entiende la idea? Por lo tanto, sí sirve para el distrés, sí sirve para situaciones de Chan, de microcirculación. Pero si nosotros solamente ventilamos, no tiene ninguna capacidad de respuesta. ¿De acuerdo? Resumen. Entonces, tenemos presión arterial de oxígeno, tenemos presión de CO2, tenemos gradiente alveolar arterial, tenemos volumen minuto, o sea, cuánto nosotros estamos expirando, y en el fondo corrección con oxigenoterapia. Disminución de la presión inspirada, o sea, presión barométrica o gases. Ustedes han escuchado que la gente que sube los eleves, recibe oxígeno, anda con botellitas de oxígeno, porque en el fondo es una forma buena de compensarla. Nosotros, aunque estemos a presiones barométricas más altas, vamos a tener buena respuesta a la oxigenación. Por lo tanto, sí, esta es sí y sí. Entonces, pero la caracterización, presión arterial de oxígeno baja, la PSO baja. ¿Por qué baja? Porque el paciente hiperventila, por lo tanto, baja la PCO2, gradiente alveolar arterial normal, porque es un problema que le está entrando menos oxígeno al pulmón, porque hay menos en el ambiente. El volumen minuto es alto. ¿Por qué? Porque el paciente está tratando de compensar mediante la ventilación la caída de la presión arterial de oxígeno. Por lo tanto, ¿corrige con oxígeno? Sí. La hipoventilación alveolar, vamos a tener una presión arterial de oxígeno baja, por definición. Acuérdense que aquí están todas bajas porque la definición es baja, pero como hay hipoventilación, sabemos que la CO2 se está quedando, porque el mecanismo es que la CO2 en el fondo no se ha eliminado. Nuestro gradiente va a estar normal, porque volvemos, el problema tiene que ver no con el paso, sino que en este caso está entrando menos oxígeno porque el paciente no está ventilando, o sea, no está siendo capaz de renovar el aire alveolar. El volumen minuto es bajo por definición, porque en el fondo está entrando. Y la oxigenoterapia, ¿de qué va a depender? Del grado de hipoventilación. Porque si yo tengo una hipoventilación donde el paciente está en apnea, el paciente no ventila cero, obviamente se va a hacer un extremo y no va a corregir con oxigenoterapia. Lo mismo pasa si tiene una frecuencia respiratoria, pongámosle de 4. Pero si tiene una frecuencia respiratoria o tiene una hipoventilación más, más normal, o 10, por ejemplo, no va a haber problema. Ahora, hay que tener cuidado, porque aquí estamos hablando de alveolar. Y acuérdense que la alveolar no es lo mismo que el volumen expirado total, porque el volumen expirado suma el volumen de alveolar menos el volumen de espacio muerto. Por lo tanto, si yo puedo tener una persona que tiene una frecuencia respiratoria buena, normal, pongámosle 12, pero está ventilando puro espacio muerto, significa que la ventilación alveolar va a ser cero. Entonces hay que tener cuidado porque no es lo mismo frecuencia respiratoria y volumen minuto. Aquí el volumen minuto lo voy a colocar, lo voy a corregir yo creo, volumen minuto alveolar, obviamente va a ser bajo, que no es lo mismo, volvemos, que el volumen minuto expirado. Porque si yo ventilo puro espacio muerto, voy a tener una hipoventilación alveolar igual baja, aunque el paciente tenga frecuencia respiratoria alta. Lo que pasa es que si yo tengo, volvemos, un volumen minuto bajo, obviamente, aunque no tenga espacio muerto, igual voy a tener ventilación alveolar disminuida. Por eso, pero hay que tener cuidado. ¿Ya? Alteración de la difusión, volvemos, presión baja, la presión va a ser baja porque logra compensarse, porque volvemos, difunde mucho más fácil el CO2. La gradiente va a estar alto porque hay una alteración en la membrana alveolo-capilar, le cuesta que pase, volumen minuto puede ser normal y corrección a oxioterapia en general sí. Depende obviamente de la severidad del trastorno, pero en general sí. Alteración del BQ,
La PaCO2 en general baja. Perdón, la presión parcial de oxígeno por defecto baja. La PaCO va a ser variable. ¿Por qué? Porque en la medida que dijimos BQ, puede ser BQ disminuido o BQ alto. En la medida que el BQ vaya, vaya disminuyendo, significa que la ventilación está disminuyendo y obviamente al ir disminuyendo la ventilación, debiera comenzar a aumentar la PCO2. O sea, para los BQ que son muy bajos, podríamos tener una PCO2 alta, pero para el resto, en general, no. Gradiente alto, el volumen depende, normal o alto, y la corrección en general sí. En el chant, obviamente hay chant de izquierda a derecha y de chant de derecha a izquierda, ustedes lo tienen que haber visto en cardio. Aquí cuando hablamos de derecha a izquierda es cuando estamos hablando del paso del territorio de la pulmonar al territorio sistémico, que no, este tipo de chant. Vamos a tener la PCO2 baja, la PCO2 en general baja, el gradiente alto también, el volumen minuto alto y corrección con la oxigenoterapia. Depende del porcentaje, pero en general digamos que no. O sea, porque basta que tengamos un 30% de la alteración y ya va a dejar de responder al oxígeno. O sea, en general no responde. Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, hemos hablado todo el rato de fisiopatología y no hemos hablado nada de clínica, o sea, porque uno siempre le colocamos, oye, cuál es la característica, los síntomas, y voy a partir con una definición. Ojo, la clínica no reemplaza la gasometría, el diagnóstico aquí es clínico. O sea, perdón, ay, que es gasométrico, perdón, es gasométrico. Aquí no, la clínica sirve, orienta, pero el diagnóstico es gasométrico. Estoy bien pájaro hoy día, pero es gasométrico. Y va a depender el tipo de gas, la sospecha, ¿ya? Por eso, por el mismo que el diagnóstico es gasométrico, es que se ocupa la saturometría, que es una forma de reemplazar la gasometría. Lo vamos a ver en unas diapositivas que vienen, pero en el fondo en el fondo el diagnóstico requiere un análisis con algún instrumento, ya sea gasometría de sangre arterial, que es el óptimo, es el estándar, o saturometría, ¿ya? O otro método alternativo. Por eso se habla del quinto signo, digamos, el signo, ¿cómo se llama? Con el signo vital, ¿ya? Ustedes saben, fiebre, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria son los cuatro clásicos. No sé si repetí alguno, pero en el fondo los cuatro clásicos se le agrega al final la saturometría. Entonces ustedes van a cualquier servicio de urgencia y le meten el saturómetro al tiro porque no es invasivo, es fácil de medir y por eso se habla del signo de la medición, digamos, habitual y de una medición clínica habitual, ¿ya? Porque no se puede diagnosticar por clínica, es la sospecha, pero el diagnóstico tiene que hacer con estos elementos. O sea, hay pacientes que se ven muy bien y pueden estar efectivamente con insuficiencia respiratoria. Pero en paciente agudo, en el fondo uno, sobre todo en paciente agudo, uno podría en el fondo va a esperar estos signos, ¿ya? Bueno, ustedes saben que la disnea no es un signo, es un síntoma. Entonces, hay disnea, la cual es sumamente frecuente. Todos los pacientes tienden a tener disnea, pero no todos estrictamente. Algunos pueden no tenerlo. En los pacientes agudos, sí, todos tienen disnea. Taquipnea, que acuérdense que la frecuencia respiratoria más alta, y no es lo mismo que disnea. Cianosis, lo pueden tener algunos. La cianosis es bien engañadora, porque la cianosis no solamente para su observación depende de la gravedad del paciente o de la gravedad de la saturación, o diciendo de otra manera, de la gravedad del trastorno de insuficiencia, porque también depende de la cantidad de hemoglobina. Entonces, si yo tengo una cantidad reducida de hemoglobina, nunca voy a tener cianosis. O sería extrañamente que se produjera cianosis, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, una hemoglobina menor de 5, no voy a tener nunca cianosis, nunca. Ahí sí que no tengo nunca, ¿ya? Es imposible. Y lo contrario, si tengo poliglobulia, o sea, mucha hemoglobina, puedo tener cianosis en forma espontánea, en una persona normal. Ansiedad, confusión, taquicardia, hipertensión, todos son en general son signos relativamente fijos, existen en forma muy frecuente en pacientes con hipoxemia, ¿ya? ¿Por qué?
porque como la oxigenación es clave para nuestro sistema orgánico, se activa el simpático. Entonces, ojo, entonces ustedes dicen, el paciente con hipoxemia debiera ser un paciente que tiene activado el simpático. Y si tiene activado el simpático, va a tener temblor, va a tener confusión, porque tiene hipoxigenación cerebral, va a tener taquicardia, va a tener hipertensión arterial, va a tener todas descompensaciones producto simpático. Entonces, incluso puede tener sudoración profusa, porque va a estar el simpático alterado. Y el simpático, acuérdense que activa, activa. Y obviamente la confusión, la ansiedad va por el simpático. Entonces, tiene palpitaciones, tiene taquicardia, tiene disnea, obviamente siente muy mal, va a tener ansiedad. La confusión ya es un poquito más avanzada, es cuando ya tiene algún grado de hipoperfusión. También se asocia a pulso paradójico, ahí depende de la causa, sobre todo si es una causa obstructiva. ¿Y qué es lo que pasa? En la medida que el simpático está activado y la insuficiencia no se resuelve, o la hipoxemia no se resuelve, vamos a tener ya hipoxigenación o isquemia. Y en el fondo es como que el simpático se agotara. Y al agotarse, ya comenzamos ya casi premortem, hipotensión, bradicardia, y lo que ya, cuando ya estará embarrada, porque en el fondo ya tenemos hipoxigenación cerebral grave, crisis convulsiva, coma, y obviamente aquí nos faltaría muerte. ¿Ya? La gente se muere de hipoxemia. ¿Ya? Ahora, la hipercapnia va por otro lado, porque en el fondo nosotros ya sabemos qué hace la hipercapnia, el CO2. El CO2 es vasodilatador. Ahí tenemos que acordarnos, el CO2 es vasodilatador. La hipoxemia también es vasodilatadora, pero como está activado el simpático, porque es una grado de severidad, se transforma en vasoconstrictora, porque en el fondo a nivel de tejido, la hipoxemia también es vasodilatadora, pero volvemos, aquí se activó el simpático para derivar el oxígeno, entre comillas, al cerebro y al corazón, mediante vasoconstricción. En la hipercapnia sabemos que la PCO sí es vasodilatadora y dónde es vasodilatadora y bien importante a nivel cerebral. Por lo tanto, vamos a tener fundamentalmente síntomas neurológicos. En la medida que tenemos más hipercapnia, vamos a tener mayor efecto neurológico. Y por eso, como la discusión del punto de corte para lo normal, porque en el fondo una persona puede tener hipercapnia y no tener mayor trastorno, pero en la medida que va avanzando, sí va a tener. Y como tenemos un poquitito de edema cerebral, porque se produce, pero no es edema cerebral, sino aumento de la hipertensión endocraniana, por este cambio de la CO2, vamos a tener somnolencia, desorientación, letargia, temblor, cefalea, asterixis, papiledema, coma. ¿Ya? Al final comienza, como la hipertensión endocraniana, comienza a haber papiledema. Pero en el fondo, la explicación es como más sencilla. En la medida que hay retención de CO2, se produce edema, perdón, no edema, sino aumento de la presión intracerebral, intracraniana. ¿De acuerdo? Entonces, son las manifestaciones. ¿Cómo nosotros tenemos la aproximación si queremos ver la causa? Esto, voy a mostrar dos monitos, uno que está en inglés, que este es de los gringos, y un monito que en el fondo me parece que lo tengo en español, pero en el fondo lo mismo. Nuestro primer análisis, nosotros ya hicimos el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, nosotros ya tenemos una presión parcial de oxígeno menor de 60 ese es nuestro criterio único, respirando aire ambiental. Eso es lo que nos aparece como paso general, porque tenemos una situación donde ya hay hipoxemia. Entonces lo siguiente es preocuparnos de la presión alveolar de CO2 o la presión arterial de CO2, lo podemos ocupar como sinónimo en este caso, y un gradiente que está en este momento, gradiente alveolar arterial menor de 20. Saquemos esta cosa acá, que lo vamos a ver lo que es otra cosa, pero lo vamos a ver, lo voy a nombrar nomás quizás, pero en el fondo quedémonos con esto. Si tenemos un gradiente normal y tenemos retención de CO2, decimos, hipoventilación pura, se acaba el problema. Listo. Nos quedan las otras tres, porque dijimos que la primera, la que nombramos como en el fondo con cambio de la presión inspirada de oxígeno, que en el fondo era como la primera que dijimos que era altura o inhalación de gases pesados, la sacamos porque no es teóricamente fisiopatológica, pero ocurre con muy poca frecuencia. Nos quedamos entre los tres que quedan. Difusión, trastorno de difusión, BQ, alteración de BQ y chant. Continuamos. Entonces, los gringos dicen, démosle oxígeno a altas dosis. Si no responde, chant, listo, se acaba la discusión. Si sí responde, no queda entre trastorno de la difusión y trastorno del BQ. Y aquí
lamentablemente la única forma de diferenciarlo, así en términos metodológicos, es haciendo un estudio de difusión. ¿Ya? Si el estudio de difusión está normal, debe ser por alteración BQ. ¿Ya? Si no está normal, ahí se nos complica porque significa que puede ser un trastorno mixto. ¿Ya? Ahora, entonces ahí no se puede separar. ¿Ya? Pero en el fondo uno podría decirlo como extremo, si está la difusión pura, podríamos decir que es un trastorno de BQ. ¿Ya? Como regla. Eso hace la mayoría de los en términos clínicos lo que se hace. Ahora, esto supone que el paciente está, no podemos hacer, por ejemplo, un test de marcha, porque uno podría decir, no tengo difusión de monóxido como examen, pero el paciente no está gravemente enfermo, supongamos que un paciente que no tiene una insuficiencia respiratoria en el fondo grave o está bien compensado clínicamente, uno podría decir, camine, haga un test de esfuerzo, y si nosotros observamos que el paciente desatura en el momento, de forma muy significativa, que en el momento de esfuerzo, tú podrías decir, perfecto, este paciente sí tiene un trastorno de la difusión. ¿Ya? Eso es lo que se hace en clínica. Nosotros, son pocos los hospitales que tienen difusión de monóxido, por lo cual uno cuando tiene un paciente hospitalizado y tiene la duda, obviamente y está estable el paciente, obviamente un paciente grave uno no lo hace, uno llega y le toma una saturación estando en reposo, lo hace caminar, hace que el glóbulo rojo se acelere, pase rápido por el pulmón, y si se satura en relación al ejercicio, uno dice, eso se llama en el fondo oxígeno, reposo, ejercicio, y en el fondo se hace. O sea, uno puede hacerlo perfectamente y ahí en el fondo no necesitamos nada sofisticado, basta tener un saturómetro o tener la posibilidad de tomar gasometría en reposo y ejercicio. ¿Ya? Estaba en inglés, pensé que lo tenía en español, no lo tengo en español. ¿Ya? Volvemos, partimos que hay PO2 disminuido, menos de 60 en aire ambiental, y es de la cuestión teórica, respirando aire ambiental y a nivel del mar, dice la teoría, y en presión en sangre arterial. Si tenemos la PCO2 aumentada, partimos al tiro que hay un componente de hipoventilación. Por definición hay hipoventilación. El problema es si es pura o no es pura. Vemos el gradiente, si está aumentado, si no está aumentado, hipoventilación pura. Entonces tenemos falla en el drive respiratorio, tiene que ver con desde los núcleos del centro respiratorio, que son varios, transmisión neural, transmisión, digamos, por los nervios frénicos, y falla que llega en el fondo del expreso hasta la falla neuromuscular. Entonces, tenemos falla del drive, que son los centros respiratorios, hasta en el fondo de enfermedad neuromuscular, que nervios, nervio frénico, nervios digamos, de la salida del bulbo y en el fondo o músculos, ¿ya? Y si tenemos nuestro gradiente aumentado, ya sabemos que no es hipoventilación pura, hay hipoventilación, pero hay otro mecanismo. Y tiramos acá. ¡Pum! ¿Está el gradiente alveolar arterial aumentado? Sí. ¿Se corrige con oxigenación? No. Chant. Y aquí tenemos colapso alveolar, atelectasia, relleno intraalveolar pero completo, como neumonía, edema pulmonar, chant intracardiaco y echado vascular dentro de los pulmones. O sea, este sería intracardiaco y esto sería en el fondo intrapulmonar. ¿Ya? Aquí es donde uno mete el distrés. ¿Ya? En el fondo, por el distrés es que se llene el alveolo completamente con, en el fondo, un líquido. ¿Ya? No es agua, es un líquido rico en proteínas. ¿Ya? Si se corrige, aquí está un sentido más práctico, al tiro que lo clasificamos trastorno de Q. Y ahí tenemos asma, estos son hipoventilatorios, tenemos, aquí en el fondo también metemos, se dan cuenta, trastorno de la difusión, intersticial, alveolar, enfermedad accidental. Digo, ¿por qué? Porque estos son enfermedades intersticiales, pero en el fondo sí colocamos trastorno de la difusión, BQ, alteración de BQ, e intersticiales. Y por otro lado, si no tiene gradiente aumentado, podría ser por disminución de la PO2 y planteamos alta altitud o disminución de la PO2 por gases nobles. Entonces, en el fondo, ahora, es importante esto tenerlo en concepto,
porque si bien la mayoría de las veces nuestros pacientes responden al oxígeno, uno no se complica mucho, pero si es retenedor, uno dice, puede haber componente hipoventilatorio y puede ser que necesitemos un ventilador invasivo o no invasivo, porque si doy oxígeno y el paciente no está ventilando, no saco nada. Entonces uno debería comprar. Actualmente existen ventiladores invasivos que son los que se ven en la UCI, pero también existen muchos ventiladores no invasivos. Ustedes han visto, se llaman CPAP, que se ocupan en los domicilios, se ocupan en las casas. Por ejemplo, un paciente que tiene trastorno de Q, como sería, por ejemplo, época avanzado, o como sería otra enfermedad, o pacientes que no tienen un trastorno de Q, pero en el fondo que se ven beneficiados porque tienen hipoventilación, por lo cual hipoventilación pura, por ejemplo, uno podría plantearnos una enfermedad de Duchenne, Duchenne, que en el fondo son alteraciones neuromusculares. Entonces, existe la alternativa ahora de tratamiento de los ventiladores no, pero en un paciente que no tiene trastorno de la ventilación, ¿usted le pondría un ventilador? No, y ese es como el concepto. O sea, si ustedes se dan cuenta, una cosa es dar oxígeno y otra es dar ventilación. Entonces, en el fondo, si el paciente tiene esta línea de alteración, no tienen pura, no tienen por qué darle ventilador, pero si tiene hipoventilación pura o tiene hipoventilación más el otro mecanismo, obviamente usted sí debieran darle la ventilación y dependiendo de si es el grado de alteración de la oxigenación, también con oxígeno. Pues se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Ya. Todo el rato hemos hablado de la insuficiencia, pero tenemos que ver cómo el diagnóstico se hace mediante un examen. Tenemos que tener claro cómo funcionan nuestros exámenes. ¿Ya? Entonces, tenemos primero la gasometría. El gran problema que tenemos con la gasometría es que es invasiva. ¿Por qué es invasiva? Porque se pincha una arteria. Entonces, pero no pasa nada, porque si habitualmente he escuchado que los exámenes se sangran de las venas y nosotros pinchamos venas y realmente nadie se preocupa porque pinchamos una vena, o sea, o existe poca preocupación. Entonces, ¿cuál es el gran problema con la arteria? Que las arterias estructuralmente tienen capa media. Y cada vez que ustedes pasan una jeringa o atraviesan las capas medias, capa muscular, comienzan a hacer daño porque los músculos, acuérdense que son sumamente irrigados, por lo cual van dejando fenómenos de daño puede incluir hematoma, puede incluir lesión muscular de la capa, chiquitita, pero en el fondo van generando daño. Y el concepto, acuérdense, de que las arterias, digamos, tienen más posibilidades que las venas o sea, tienen una vena normal, una arteria normal tiene menos posibilidad de trombosarse que una vena, pero una arteria pinchada, comenzamos a tener alteraciones de continuidad, comenzamos a tener, por ejemplo, un hematoma dentro de la misma arteria y pueden comenzar a tener fenómenos trombóticos. Y entonces una de las características es que primero duele, el pinchazo venoso duele mucho menos que el pinchazo arterial, duele más porque tiene que atravesar esta capa media, y lo otro que se relaciona con mayor cantidad de fenómenos trombóticos arteriales y obviamente hematomas también. Entonces, obviamente podemos arriesgarnos a que quede una zona sin perfusión. En el fondo, si yo, por ejemplo, tomo un gas arterial radial y tengo una insuficiencia arterial de la cubital, puedo generar perfectamente una trombosis de la radial y con eso puedo terminar generando isquemia hacia distal. No se dan cuenta que no es tan inocuo pinchar una arteria, ¿ya? Entonces, y es invasivo y duele. Entonces, en el fondo, obviamente se considera un procedimiento no hiperinvasivo, pero invasivo, ¿ya? Lo otro es que como se atraviesan planos para llegar a la arteria, se atraviesan planos venosos, o sea, planos donde hay tejido, donde hay sangre venosa, por ejemplo, capilar, a nivel de la piel, tejido celular, se puede contaminar con sangre venosa. Y si se contamina con sangre venosa, obviamente pierde su utilidad. Lo otro que tiene que ver es que una vez que se ha tomado, como sabemos que vamos a medir gases, y estamos gases disueltos que van a tender a escapar. ¿Por qué van a tender a escapar? Porque el sistema de presiones dentro de la arteria es distinto que a nivel atmosférico, equivale en el fondo a tomar gas arterial a destapar una Coca-Cola. Porque nosotros sabemos que dentro de la, digo Coca-Cola por decir una marca, la marca de gaseosa que ustedes quieran, porque como está todo con presión, a una presión, yo la destapo y los gases van a tender a escapar.
En la Coca-Cola o la gaseosa, no es que los gases no estén, lo que están es disuelto en la Coca-Cola o disuelto en el fondo en el líquido, la bebida que sea. Como ustedes la destapan, al bajar la presión dentro del contenido y contactarse con la atmósfera tiene menos presión, por lo cual esos gases que están disueltos salen. ¿Ya? Aquí pasa algo parecido con la sangre, no es que vayan a ver ustedes burbujitas, pero en el fondo ustedes toman sangre arterial y la tendencia de la sangre es a inestabilizarse en términos de que salen los gases, sale el oxígeno, sale la CO2. Entonces, es una muestra que hay que cuidarla, hay que colocarle inmediatamente un taponcito, cosa que, entre comillas, no se descomprima. ¿Ya? Ahora, también la mezcla, como una mezcla inestable, depende de la temperatura y depende del tiempo en el cual se va a procesar el examen. Entonces, a diferencia de otros exámenes que uno puede dejar tranquilamente al ambiente, aquí es complejo, porque la muestra se hace inestable. Habitualmente se coloca un taponcito en la punta de la aguja, cosa que no, en la punta de la jeringa, cosa que no entre en contacto con el aire ambiental, y se ponen en hielo. ¿Por qué en hielo? Para bajar la temperatura. ¿Ya? Al bajar la temperatura, la muestra se estabiliza, pierde temperatura y por ley de gases se tiende los gases a mantener más disueltos que una situación de temperatura. Ustedes lo han vivido, lo viven en la cotidianidad. Si tiene una Coca-Cola fría y ustedes la destapan, sale menos gas que si ustedes tienen una Coca-Cola caliente. Si está caliente, obviamente va a salir casi todo el gas. ¿Ya? Entonces, es una muestra mucho más inestable, mucho más compleja. También depende mucho del tiempo, porque si yo tengo una leucocitosis, por ejemplo, muy severa, pongamos las 40.000 blancos, los leucocitos se comienzan a consumir el oxígeno, tratan de mantenerse vivos y no tienen por qué saber que están en un envase y comienzan a consumirse el oxígeno, porque quieren mantenerse vivos. Y obviamente va a disminuir la oxigenación. Entonces, fíjense que depende entonces variable de tiempo, variable de temperatura, variable calidad de muestra, variable de leucocitos, de una serie de variables. Entonces, obviamente, si bien es más exacta, es el gol estándar, hay que tener todas esas preocupaciones. ¿Ya? Por lo cual, la tendencia es a autocurar saturometría. Voy a hablar de la saturometría ahora porque es menos conocido los principios de acción, por lo cual vamos. Esto es un típico saturómetro de dedo, no es de medición continua, existen otros que son de medición continua, están hechos para dejarlo en forma permanente, este está hecho para tomar mediciones aisladas. ¿Ya? Habitualmente marcan la saturación y marcan la frecuencia cardíaca, la frecuencia de pulso en realidad. ¿Ya? La gracia es que mide la saturación. Entonces, rápidamente nosotros tenemos una información de cuánto oxigenación están recibiendo los tejidos. Aquí la saturación que uno ocupa como crítica es la que es más o menos entre una curva de disociación de la hemoglobina normal, o sea, disociación estándar, 90. Nosotros suponemos que cuando tiene una saturación de 90, tiene una presión parcial de oxígeno de 60. Entonces, acá, si baja, pongamos, tuviera 88, uno tendría que pensar que está en insuficiencia respiratoria. Si tuviera 94, no está en insuficiencia respiratoria, pero ojo, podría estar en hipoxemia, porque la saturación normal es 98, entre 98 para arriba. O sea, es raro que alguien tenga 100% por nuestro chat fisiológico, pero es normal que tengan entre 97 y 98, pero 93, 94 no es normal. Por lo tanto, no estaría en insuficiencia respiratoria, pero estaría en hipoxemia. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Funciona fundamentalmente dando dos longitudes de onda que son distintas. Una que tiene que ver con el lado venoso, la sangre oscura. Acuérdense, todo el mundo sabemos que cuando es sangramiento venoso, la sangre es oscurita, es un color rojo oscuro, pero cuando es arterial es un rojo rutilante, es realmente un rojo completamente distinto. Eh, por ejemplo, típico de las películas que hacen un tajo en el cuello, sale un rojo pero muy intenso, es el rojo que tratan de imitar de la sangre arterial. Cuando ustedes hacen un tajito, habitualmente se han dado cuenta que la sangre es mucho más oscura, ese es habitualmente sangramiento venoso, ¿ya? Para que vean que son distintos. Entonces, lo normal es que nosotros tengamos tejido, tengamos lecho venoso, una capa venosa, y tengamos que cada vez que hay un pulso, llega sangre arterial, ¿ya? Porque en el fondo estamos captando esas sangres de pulso que van cambiando, ¿ya? Entonces, nosotros con Profesor, una... Sí, dale.
¿Cuánto era el valor para que uno diga como con el saturómetro que está pasando una insuficiencia respiratoria? ¿Bajo qué porcentaje? bajo 90, Ya. bajo Pero a 90. veces puede pasar de que el saturómetro indique que está bajo 90, pero aún así la presión arterial de oxígeno esté no Sí, tan baja. sí, porque eso quiero mostrar ahora, Ah, ¿ya? ya, ya, ya. Entonces la escuché. Eso es lo que vamos, ¿ya? Entonces, así se mide. Ahora, entonces comparan la sangre venosa con estos pulsos. Entonces, se llaman de pulso no porque imita el pulso, sino porque estos haces de emisión están más o menos entre 100 a 600 veces por minuto. Entonces, son de un pulso de dos longitudes de onda. Una longitud de onda que mide el rojo rutilante, el rojo oxigenado, esto, y otro que mide lo venoso. Y como va cambiando, va consiguiéndose hacer esta curva. ¿Se dan cuenta? Porque va cambiando. Pero vamos a ver las limitaciones. ¿Ya? Lo bueno, aplicaciones no invasivas, aporta mediciones inmediata, entre comillas, no significa inmediata en términos de que represente el método vamos al tiro por qué, y por lo cual sirve en situaciones de hipoxemia, pero fíjense que mide solamente oxígeno, por lo tanto no sabemos lo que está pasando con la PCO2. La PCO2 puede estar aumentada, por ejemplo, puedo tener 94 o 92 de oxigenación, por lo cual digo estamos bien, porque dijimos que bajo 90 es el problema, pero resulta que puedo tener peso 2 de 50 o 55 y no lo estoy midiendo, ¿ya? Pero es inexacto. En situaciones bajo 80, 82% deja de servir. Por lo tanto, si tengo un paciente con 60, puede ser que tenga perfectamente 80, pero deja de servir. Eso no es un problema tanto, porque en general nosotros cuando ya está bajo 80 saturación decimos que está muy mal, porque significa que en el fondo está llegando una oxigenación no apropiada. Dijimos que lo normal es hasta, o sea, no lo normal, lo mínimo para hablar de insuficiencia respiratoria es hasta 90. Entonces, obviamente 80 ya es importante. Por lo tanto, bajo 80 deja de servirnos, pero en realidad a nosotros la verdad que no nos importa poquitito. Lo otro que puede generar daño digital, no se ve la CO2 porque hay ventilación advertida y los retardos son mediciones promediadas, por lo tanto hay un retardo. Eso se puede programar en las maquinitas más sofisticadas y podemos tener un retardo de 30 segundos, un minuto, pero en general puede haber retardo. Y el problema no lo puse ahora, pero va a depender de la perfusión del paciente. Por ejemplo, si yo tengo una situación que me están tomando la presión y tengo el saturómetro en esa misma extremidad, supongamos en el dedo de la mano del brazo izquierdo, me toman la presión en el brazo izquierdo, ¿qué va a pasar por tomar la presión? No va a haber ondas de arterial buena, no va a haber esta onda buena, y al no haber la onda buena, voy a estar midiendo cualquier cosa, no voy a estar midiendo exactamente porque tengo un compromiso de la perfusión. También pasa, por ejemplo, si la persona tiene las uñas pintadas, si tiene algo que interfiera con estas longitudes de onda, obviamente tampoco voy a medir algo fidedigno. También influye con la luz. Si yo tengo una luz ambiental, en el fondo que es una luz intensa, una luz muy intensa tiene que ser sobre todo de luz fluorescente, voy a tener también mediciones alteradas. Entonces, hay una serie de alteraciones. Yo, si quieren, les pongo la diapositiva después, en otros, me olvidó que la saqué, pero en el fondo tiene un montón de mediciones alteradas. Entonces, el saturómetro, volvemos, es útil, pero no es 100% confiable. Hay alteraciones de la medición. Es particularmente complejo en raza negra. En raza negra, la verdad es que tiene mucho menos sensibilidad y especificidad. Otro, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia cardíaca, me estoy acordando por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando son severas, sobre todo del lado derecho, comienzan a tener pulso venoso, aunque ustedes no lo crean. Comienza a haber por la como acuérdense que la aurícula derecha tiene fases de distinta presión porque tiene que ver con el vaciamiento, con el yen, etcétera. Entonces, si tenemos una aurícula derecha que está muy sobrecargada, eso se transmite, esos cambios de presión en la aurícula se transmiten hacia los territorios venosos y comienza a haber pulso venoso. Entonces, si yo comienzo a tener pulsos venosos, también se va a alterar la medición, ¿ya? Se puede alterar para los dos lados, para menor o para mayor, con todos estos elementos que yo he contado, ¿ya? Ahora, hay un montón de más, pero yo creo que estos serían los más importantes. Entonces, la medición sirve, pero tiene todos estos efectos. ¿Cuál
uno diría que son los más graves. Fundamentalmente que el paciente esté reteniendo y nosotros no lo estemos viendo. Por lo tanto, ¿en qué situaciones uno podría ocupar oximetría de pulso? Situaciones de urgencia, evaluar la preoxigenación antes de intubar. Obviamente también en algún momento monitorizar la oxigenación durante emergencia, monitorizar la ventilación y los cambios de FIO. Ojo, la ventilación no es tan importante porque volvemos a la ventilación en el sentido que es capaz de generar insuficiencia respiratoria, ¿ya? Pero lo que trata de monitorizar la ventilación mecánica, hay que ponerlo para ser más exacto. Y los cambios de FIO2, si hago cambiar, por ejemplo, doy oxígeno al 100%, tomar una gasometría con todas las dificultades que tiene, obviamente es como poco práctico. Mientras que si yo al paciente le tengo un saturómetro y le doy oxígeno y mejora rápidamente, yo digo, responde oxígeno. Detectar la función del ventilador, ayudar el destete cuando estoy sacando a un paciente de oxígeno, por ejemplo, un paciente llego y está con FIO2 de 50 y lo bajo a FIO2 de 30 o le saco una erisera, este paciente obviamente voy a ver los cambios de oxígeno, de la saturación cuando yo voy bajando la FIO2 y eso nos ayuda mucho porque en el fondo si no tendríamos que estar tomando gases, gases, gases gases de forma reiterada. Entonces, fíjense que no es diagnóstico, ¿sí? Todo este diapositiva, el sentido que tiene es que ustedes se den cuenta que no es diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos con gasometría. ¿Podemos monitorizar pacientes con insuficiencia respiratoria? Claro, sin duda, pero monitorizar, no el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser con gasometría, pero obviamente sí nos ayuda mucho. ¿Cuáles son los pacientes que menos nos ayudan? Los pacientes que tienen retención de CO2. No digo que no se pueda ocupar, pero estoy diciendo que hay que ocuparlo con mucho cuidado porque yo puedo, en el fondo, agravar una retención de CO2 y sin darme cuenta. Entonces, ahí el oxímetro es donde en el fondo tiene más limitaciones. Y fíjense que en todas las diapositivas aparece para monitorización. Si ustedes se dan cuenta, monitorización, no es diagnóstica. ¿Ya? Fin de la parte que tiene que ver con insuficiencia respiratoria, pero yo quería tocar otro tema que tiene que ver con tratamiento, con oxigenoterapia. ¿Ya? El doctor Quesada está sorprendido por lo rápido que hemos andado, pero yo sé que hablo muy rápido, pero en el fondo están relativamente todos los conceptos que me interesan. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguna? ¿No? Ya. Estuvo intenso, pero Yo entendible. soy intenso, ya, pero yo Lo soy. sé, Oye, créanme que lo sé. y aquí estoy hablando lento. Trato de andar lento y no me resulta. Ya. ¿Se quería hacemos el acto aquí para hablar de oxigenoterapia o sigo nomás? Lo que usted mande, jefecito. Propongo que hagamos Yo el creo que break es bueno mejor. para que traten de echarle una miradita a lo que hemos hablado o meditarlo un poco. Ya, hagamos el break. Quedan re Chicos, pocas ¿les diapos, pues. parece? ¿Sí o no? Chicos, nos dejaron solos. Sí, profe, de Por mi acuerdo. parte, sí. Ya, Ya. hagamos el acto ahora. ¿Cuántas diapos son de oxigenoterapia? Como 6. Deja de contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No eran más, 7, 8, 9. Esa es una explicación rápida. 10, 11, 11. Ya. En tiempo rociano es como una hora eso. No, menos. Hagamos un break de 15, Ya, de 15, sí, yo creo que alcanzo más. Ya, 9:48, 10:05. 15. Ya, entonces a las 10, 5. Ya, 10, A las 5. 10:05. ¿Les 10 con parece, 5. chicos? Sí, profe, de acuerdo. Ya, Ya, 10, 5. nos vemos. Nos Chau, vemos. chau.